Pasen y vean, amigos, les deseo buena semana y como siempre les pido que se suscriban a mi canal y que lo compartan a través de WhatsApp y de las redes sociales con su entorno familiar y con sus amigos. La pandemia del coronavirus nos ha dejado muchísimos dramas y cuestiones aún sin resolver. El mayor drama, sin duda, ha sido la cantidad de personas mayores que han perdido la vida cuando es probable que pudieran haberla salvado y, en definitiva, que han sido privados del derecho más que ganado a la sanidad universal. El centro de la polémica está ahora mismo respecto a este asunto en la Comunidad de Madrid porque Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, ha denunciado unas actuaciones de la Consejería de Sanidad, de la que es responsable Enrique Escudero, que son presuntamente delictivas, y esto ha originado un conflicto importante en el gobierno porque Reyero, el consejero de Políticas Sociales, es de Ciudadanos y Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, es del Partido Popular y cuenta con todo el respaldo de Isabel Díaz Ayuso. El diario El País adelantó que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, había advertido en el inicio de la pandemia a su compañero, el consejero de Sanidad, de su impotencia para poder contener el avance del virus. En 2 correos electrónicos del 22 de marzo, Reyero, el consejero de Políticas Sociales, le dijo a Escudero que si no recibía ayuda podría darse la circunstancia de que muchos residentes, refiriéndose a residentes de residencias de ancianos, pudieran morir de forma indigna. Y también le advirtió que si se negaba el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad, comillas, incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales. Los documentos, correos electrónicos, no tuvieron ninguna respuesta y son una evidencia del aislamiento que ha sufrido durante la crisis sanitaria el consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero, dentro del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y los mensajes suponen también una prueba en la investigación política y judicial de lo sucedido en las residencias de la Comunidad de Madrid, donde han muerto más de 6.000 personas con COVID-19 o con síntomas de la enfermedad entre el 8 de marzo y el arranque de este mes de junio. Reyero escribió al consejero de Sanidad, a su colega Escudero, alarmado porque había conocido un protocolo de la Consejería de Sanidad para que 22 hospitales de la Comunidad de Madrid seleccionaran qué ancianos de residencias admitir y así evitar un colapso de sus instalaciones. Ese documento recomendaba excluir a uno de los colectivos más numerosos, los mayores con grado 3 de dependencia, que son aquellos que necesitan ayuda varias veces al día o de forma continuada. Y también recomendaba dejar fuera a personas con discapacidad internadas en residencias especiales. Desde ese momento empezaron a llover las noticias sobre cadáveres sin retirar en los geriátricos y ambulancias que no acudían a las llamadas de socorro. Tenemos que ser conscientes de que el soporte médico existente en la mayoría de residencias, en algunas ni eso, está concebido para una situación normal y eso abocaría a que desafortunadamente muchos residentes fallecieran en condiciones indignas, por lo que sería necesario un apoyo sanitario por parte de Sanidad que ahora es muy complicado de obtener. Le escribió Reyero, el consejero de Políticas Sociales, a Escudero, el consejero de Sanidad, en un primer correo a las 9 de la mañana de un domingo. Si esto lo aplicamos a personas con discapacidad, la situación tiene un componente más grave. En este caso podría ocurrir que personas con discapacidad grave, pero buenas expectativas de vida,
podrían ser rechazados en esta derivación a hospitales e incurriríamos en una discriminación de graves consecuencias legales. Por favor, tened eso en cuenta. La Consejería de Sanidad rectificó esa exclusión de las personas con discapacidad de cualquier edad cuando se filtró el protocolo y las asociaciones de personas con discapacidad pusieron lógicamente el grito en el cielo. Y la versión final de ese documento, que se concluyó 3 días después, solo excluía a pacientes que viven en residencias de mayores. Como Escudero no contestó ni a ese correo ni al teléfono, el consejero Reyero volvió a escribirle otro mensaje unas horas después en el que decía literalmente: como estamos siempre, según la publicación que adelantó El País, como estamos teniendo problemas para hablar, te paso algunas de las cuestiones que me preocupan. Reyero describió la situación complicada e insistió en que las residencias no son eficaces para salvar vidas. Pidió alternativas como medicalizar las residencias, una promesa que el propio Escudero, consejero de Sanidad, había hecho el 12 de marzo, o trasladar a los mayores a hoteles medicalizados. También solicitó la ayuda del consejero de Sanidad para lograr el apoyo del gobierno central que no se estaba produciendo. El consejero Reyero no obtuvo ninguna respuesta a estos correos. Escudero, el consejero de Sanidad, ha calificado la actitud de su compañero Reyero de un fariseísmo político sorprendente en una entrevista que concedió a Onda Madrid. Y decía el consejero de Sanidad: me resulta sorprendente que haga referencia a correos personales, sobre todo cuando hemos llegado a mantener con su consejería hasta 21 reuniones a las cuales no ha acudido ni una sola vez. Y podía haber llamado por teléfono. No entiendo a qué responde este tipo de filtraciones de trabajo entre consejeros que forman parte de un mismo gobierno. El consejero que se encarga de las residencias y de otros asuntos que conciernen a las personas más vulnerables de Madrid, que es el consejero Reyero de Políticas Sociales, la realidad es que ha sido ignorado o relegado durante esta pandemia por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en distintos momentos de esa crisis sanitaria. Ayuso le desoyó el 19 de marzo cuando pidió ayuda del ejército. El 26 de marzo la presidenta puso a Escudero al frente de un mando único sanitario sobre las residencias, y a pesar de que el equipo de Ayuso dio a entender que restaba poder al consejero Reyero, en la práctica el consejero de Ciudadanos conservó sus competencias sobre el sector, excepto en lo referido al aspecto médico. Ahora la Fiscalía está investigando, ha abierto una investigación sobre las residencias y hay ya 3 querellas en diferentes juzgados de Madrid contra la consejería, contra el consejero de Sanidad, contra la presidenta de la comunidad, incluso contra el consejero de Justicia, el señor López, por homicidio imprudente. Son investigaciones esenciales, absolutamente esenciales. Uno de los aspectos decisivos es el papel de los protocolos de derivación hospitalaria que elaboró la Consejería de Sanidad entre el 18 y el 25 de marzo. Durante esos días, Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria, puso en marcha una guía de actuación para evitar el colapso de los hospitales madrileños. Tenían por delante una tarea muy complicada de lo que se denomina triaje, que quedaría recogida en un protocolo firmado por la Consejería y enviado a las 475 residencias madrileñas. Incluyeron en ese protocolo una serie de criterios de selección que iban evolucionando con el paso de los días. Al principio usaron el denominado índice de Bartel, que es una escala estadounidense que mide la independencia de 0 a 100. La primera versión excluía a todo aquel con un índice menor de 60, dependencias severas y dependencias totales, y también a los pacientes considerados en estado terminal. Iba destinado a cualquier tipo de residencia sociosanitaria de Madrid y fue firmado por el mencionado Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, no han dicho la verdad sobre estos documentos. Ayuso respondió el martes pasado a un periodista que solo hubo un borrador y que esta orden nunca se llevó a ningún lugar, y el consejero afirmó en la Asamblea de Madrid que solo se envió por error un borrador a los centros sociosanitarios. Pero el documento definitivo del 25 de marzo, que es un documento de 7 páginas, va acompañado de un segundo documento más detallado. Los 22 geriatras de enlace tuvieron durante semanas una tarea delicadísima de triaje, de selección de personas a las que se desahuciaba, y las distintas versiones del protocolo, 7 según la consejería, se deben a un debate moral que se produjo en el seno de la Comunidad de Madrid. Y cuando se filtró que las personas con discapacidad estaban excluidas de la atención hospitalaria, la asociación CERMI montó un lío. Los geriatras se inspiraron en otras guías éticas de carácter nacional e internacional, y al final, en la última versión del documento, uno de los objetivos era, comillas, responder adecuadamente a los principios de la bioética y el código deontológico de las profesiones sanitarias en situaciones de emergencia y catástrofes sanitarias. Para aclarar todo el embrollo, ha sido muy importante leer la entrevista con Cinta Pascual, presidenta de la patronal de las residencias, en las que, entrevistada en El Mundo por Rafael Álvarez, dice: en muchas residencias faltaba personal porque se lo llevaba el sistema sanitario, que pagaba más, o porque se le daba de baja hasta por teléfono o sin pruebas. No había oxígeno, ni tests, ni material de protección. Nos enfrentamos a dilemas éticos al administrar morfina a ancianos, pensando si en otras circunstancias podría haberse hecho otra cosa. Solicitábamos reuniones y material y no nos contestaban o nos decían que nos entendían, pero nada más. Pedimos reuniones con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias y Salvador Illa. Llamamos a Moncloa, Presidencia del Gobierno, Vicepresidencia, al Ministerio de Sanidad, de Defensa y de Migraciones. Lo que hicimos fue pedir auxilio. Vivimos 25 días de infierno. El informe de gestión en centros residenciales durante el COVID habla de abandono de las administraciones. Por ejemplo, no derivar al hospital a residentes enfermos. No se puede demostrar, dice Cinta Pascual en esta entrevista, una exclusión sistemática en urgencias, pero se aprecia una conducta consistente y reiterada durante los meses de marzo y abril. Cinta Pascual cita órdenes de Castilla y León para atender a residentes sin derivarlos, dotando a residencias de personal, antibióticos venosos u oxígeno. Refiere también criterios de exclusión en la Comunidad de Madrid: pacientes subsidiarios de paliativos con terminalidad neurodegenerativa o oncológica y con deterioro funcional grave más deterioro cognitivo moderado. Y sugiere también que protocolos de la Comunidad Valenciana podrían dejar fuera a muchos residentes por su nivel de demencia, patologías previas o menos de un año de esperanza de vida. Dice que hubo un cribaje de la población, el sistema se colapsó, no había camas para todos y se decidió para quién sí había y para quién no. Es decir, si se cribó en función de la edad, tenemos los ciudadanos derecho a saberlo. Y si el consejero Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y la presidenta Díaz Ayuso consideraron que había que elegir entre la vida de los más jóvenes o la vida de los más ancianos, debieran reconocerlo cuanto antes, argumentarlo, defenderlo y asumir todas las consecuencias de su decisión. La Comunidad de Madrid es la más señalada, pero como explica la presidenta de la patronal de las residencias, no es la única. Y después hay una responsabilidad del ministro Pablo Iglesias, que es de quien dependen las residencias, y que fue mando único de una gestión general que después se llevaba a cabo en las comunidades autónomas, pero con el estado de alarma
el mando único del asunto de las residencias estaba en el ministro Pablo Iglesias, también vicepresidente del gobierno. Por lo tanto, este es un asunto que hay que resolver por todas las sombras morales y penales que es imprescindible que se aclaren con urgencia. En la Comunidad de Madrid, la presidenta Díaz Ayuso y el consejero Enrique Ruiz Escudero afrontan ya unas investigaciones judiciales en el ámbito penal por gravísimos delitos y todo apunta a que el gobierno va a tener que asumir otras. Ya ha habido una comunidad autónoma, en la de Aragón, en la que se ha producido una sentencia por el gobierno, no exactamente por el tema de los mayores, pero sí por la gestión del coronavirus. Pero este asunto de los mayores, de una generación que lo dio todo en la lucha por la democracia y en que podamos disponer de un estado del bienestar, se merecía, sin duda, un trato muy diferente al que se le ha suministrado desde la Administración, en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas, y por eso tenemos derecho los ciudadanos a que se sepa toda la verdad y a que los responsables asuman su responsabilidad. Les dejo ya con la opinión de Miguel Ángel Belloso. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada es gratis en la vida. Yo, por ejemplo, he perdido casi 6 kilos durante este confinamiento. ¿Y lo he hecho cómo? Pues haciendo deporte y pasando hambre. Todas las mañanas he caminado a ritmo rápido 1 hora en la cinta y después he cenado queso de Burgos y jamón york. Ya sé que ambas cosas son repugnantes, pero bueno, ahora tengo un tipo un poco más fino, me siento mejor y quizá hasta sea capaz de ligar algo. Bueno, pues el ingreso mínimo vital tampoco va a ser gratuito. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ya ha dicho que su coste, sumado al del gasto en sanidad, más al subsidio de desempleo, hará que el déficit público español se dispare este año hasta el 14% del Producto Interior Bruto. Los liberales, como es mi caso, estamos en favor de socorrer y de apoyar a aquellos que por infortunio, por incapacidad invencible, por una desgracia, por mala suerte, no pueden sobrevivir por sí mismos. Pero el ingreso mínimo vital es permanente, es estructural, ha venido para quedarse, es un PER a escala nacional, es un subsidio masivo y por tanto, en mi opinión, tendrá consecuencias nefastas. Para mí también el estado del bienestar es uno de los engendros más nocivos de la civilización occidental, porque ha acostumbrado a la gente a vivir del Estado desde que nace hasta que muere, a depender de los poderes públicos de manera permanente. Y eso lo que ha hecho es que esta gente, que la mentalidad de los hombres de nuestro siglo, haya perdido cualquier amor al riesgo y a la aventura, cualquier capacidad de emprendimiento y de buscarse la vida y de producir y de incardinarse en el tejido productivo. Ya sé que todos los que pensamos así estamos condenados de una u otra manera a la muerte civil, porque la corrección política es un veneno que se extiende peligrosamente por todo el país. No se puede estar en contra del estado de alarma y tampoco se puede estar en contra del ingreso mínimo vital permanente y estructural. Pero en fin, este es mi caso. Yo lo llevo con resignación y creo además que sería muy bueno que todos empezáramos a pensar de manera parecida, porque un país no podrá jamás prosperar, ni salir adelante, ni recuperar la capacidad de generar riqueza anterior a la crisis del virus con una gente que está atada de por vida a los poderes públicos, que depende de ellos y que es incapaz de soltar toda su capacidad innata que tiene de generar riqueza y que ahora está apaciguada, está adormecida y fatalmente condenada por esta presencia masiva del Estado, del gobierno en los ciudadanos de España. Chao, adiós.
Y para cerrar hoy, Mónica Chaparro nos trae a Belén Esteban. Hola España, soy Belén Esteban y sé lo difícil que es todo esto, porque estos días, no quiero llorar, pero ha sido muy difícil, porque ya por la mañana con los niños haciendo los deberes, que tienes que hacer la comida, desinfectar todo y encima conciliar. Por eso yo siempre, a la vez que trabajo, pues concilio y cocino, porque soy como el ave feliz, que renace de sus cenizas, y aquí estamos cocinando lo que necesitamos. Por ejemplo, huevos. Necesitamos muchísimos huevos, ¿me entiendes? Porque hay que salir de esta, todos unidos. Y a ver si entramos ya en la fase 18, por favor. Un beso a todos, en especial a Melchor, ¿me entiendes?